In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour... Buenas tardes, estamos acá en Diferentes Rumbos. Te puedes comunicar por el www.lider1045.com.ar, www.lidernoticias.com.ar. También tenés el Facebook FM Líder 1045, el Twitter Líder 1045, y si querés puedes comunicarte a los teléfonos 4753-5433, 4754-0507. Y este reportaje para mí es algo muy especial, más por la persona que está a mi lado. Es una persona que también me vio crecer y realmente es un honor para mí hacerle un reportaje a él, al doctor Eduardo Carlos Pablo Zimmerman. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto estar acá, por supuesto, frente a estos micrófonos, una radio amiga, sí. Y bueno, y estar con vos compartiendo, un placer. Sí, la verdad que sí, realmente para mí también es lindo volver a verte después de tantos años. Y siempre te llevo en mis recuerdos. Cada vez que te veo por la plaza también estamos, no me puedo acercar porque estás ocupado siempre hablando con alguien, no quiero interrumpirte, pero siempre en mis recuerdos estás y me acuerdo siempre de todas las épocas de mi juventud, de mi niñez, que he estado con vos. Y sí, hemos estado juntos un tiempo. Sí, la verdad que sí. Y sí, supe de un libro que has escrito. Sí, escribí un libro que se llama Cómo terminar con el fraude, sí. que apunta al fraude, no solo al fraude, o sea, al fraude electoral, obviamente, no es al fraude comercial, pero digamos a todo tipo de fraudes electorales. Sí. No solo a lo que el oyente ahora entenderá como fraude, que es, por ejemplo, tendrá la imagen de la quema de urnas en Tucumán en la última elección, esos incidentes que hubo en algunas provincias, en el Chaco, etcétera. No me refiero únicamente a eso. Me refiero a los fraudes que se realizan en todo tipo de elecciones. Porque, digamos, vos que me conocés muchos años, uno siempre ha luchado por la democracia. Sí, seguro, eso es. La democracia, o cualquier cosa que hacen los seres humanos, que hacemos, los seres humanos no somos perfectos. O sea, jamás vamos a hacer un sistema perfecto porque no somos dioses. De todos los sistemas de gobierno que se han creado, sin duda la democracia es el mejor de todo, y no se ha encontrado uno mejor. Pero lo que tiene de bueno, entre otras cosas, es que es perfectible. O sea, que cuando algo anda mal, la misma democracia permite solucionarlo. ¿Por qué? Porque hay cámaras donde se discute y se sale de la situación, cuando funciona bien el sistema. El nuestro funciona más o menos. No es un desastre la democracia nuestra, pero tampoco es lo que quisiéramos, mirando ejemplos de otros países donde el sistema sí funciona mucho más correctamente. Perfecto, como decía, no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre? La elección de las autoridades es fundamental, porque el sistema de gobierno está hecho en forma piramidal. O sea, hay una cabeza arriba, que es el presidente, el poder titular ejecutivo, los diputados, etcétera, y que son los electivos. Los funcionarios electivos son lo más importante. Esos designan a los inferiores. Inclusive a los jueces. Los jueces, ¿quién lo designa? Entre ellos los políticos. Seguro. Y todos los empleados, los ministros, porque un ministro de Economía es una persona muy importante, pero está designada por el presidente de la Nación. Cuando no le gusta, lo echa. Sí, así es. Y así todo. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que lo más importante que hay es la elección de las autoridades máximas. Porque si ahí acertamos o están bien electas, evidentemente, si son gente honesta, va a elegir gente también capaz y honesta en los cargos inferiores. En cambio, si votamos corruptos, por ejemplo, obviamente van a elegir para que los acompañen en todas sus tropelías, digamos así, a gente como ellos, o que les sirva para seguir cometiendo otro tipo de ilícitos. Entonces, es fundamental que el pueblo pueda votar, porque el pueblo no es idiota, el pueblo conoce, ¿no? Sobre todo cuando hay que elegir candidatos que son locales. Porque aún en lugares grandes como San Martín, donde está esta radio, bueno, San Martín tiene casi 500.000 habitantes, en verdad no se sabe exactamente cuánto tiene, porque hay zonas no censadas bien, etcétera. Pero pongámosle, para hacer un número redondo, 500.000 habitantes. Todo es imposible que todos nos conozcamos. Claro, eso sí. Pero cuando hay candidatos, por ejemplo a concejales, siempre hay concejales del barrio. Y entonces el ciudadano sabe si es un hombre honesto o no, qué imagen, etcétera. Pero no se le permite elegir realmente.
Por ejemplo, no hay tachas cuando llegan elecciones. Y a su vez todos estos candidatos están designados en elecciones anteriores. O sea, el sistema electoral, digamos, nacional, lo que estamos hablando de diputados, presidentes, comienza con las elecciones internas de los partidos políticos, que es algo que la gente no le presta demasiada atención. Sin embargo, que es donde se realizan los mayores fraudes. Sin embargo, cuando se eligen las autoridades de los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, son organismos fundamentales de la democracia, que son los que eligen los candidatos. Esas autoridades son los que van a elegir a los candidatos, que después la gente va a votar en las PASO, en la primera vuelta, segunda vuelta, etcétera. Y a veces se le presta atención a la última etapa de todo este camino. Y lo que hay que prestarle más atención, hay que prestarle atención a todo, pero sobre todo hay que poner la lupa en el comienzo. Sí, seguro. Porque las autoridades partidarias manejan todo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno ve o analiza toda institución, por ejemplo, los oyentes, seguramente muchísimo, la mayoría son trabajadores que están afiliados a un sindicato, ¿no es cierto? Del mismo modo que más o menos todos los que estamos somos hinchas de algún club de fútbol, para poner ejemplos conocidos por todos, ¿no? Por entonces, cada uno piense en su sindicato y en el club de fútbol que le gusta. ¿Hay democracia en ese sindicato? ¿O normalmente hay un dirigente gremial que está electo y reelecto eternamente por décadas? O sea, cuando uno mira, por ejemplo, los máximos dirigentes sindicales, va a ver que están todos desde que uno tiene uso de razón, ya estaban, son ancianos algunos, pero hace 40 años que están en el sindicato, 30. ¿Cómo puede ser? Están electos y reelectos en listas únicas, muchos de ellos, sin elección, sin oposición. ¿Cómo puede ser? En ese sindicato nadie está en contra. O sea, evidentemente hay un sistema fraudulento que impide a la oposición siquiera presentarse. Lo mismo ocurre en los equipos de fútbol, por ejemplo. Miremos los clubes, quienes están a cargo. Después cuando hay una elección en la AFA nos asombramos de si hay un fraude, ¿no? Como todos recordamos cuando fue el tema con Tinelli, Segura, etcétera. Eso sí. Pero, ¿quiénes organizan esa elección? Que todos nos asombramos de que haya un fraude, o sea, todos, o sea, los periodistas, la organizan los presidentes de los diferentes clubes. Eso sí es verdad. Entonces tenemos que ver cómo se eligieron esos presidentes, y cuando uno va a ver cómo se eligió el presidente de determinados clubes de fútbol, va a ver que ahí hay barras bravas, que venden droga hasta en la misma cancha de fútbol, en todos lados, matones que cobran fortunas, 500 pesos o más para estacionar el día del partido, o cuando hay show, que están vinculados a la política, estas barras bravas, y vinculados a los dirigentes, que a su vez esos dirigentes son los que venden los jugadores por nada y se revenden en el exterior por fortunas millonarias, y después ese dinero se deposita en cuentas en paraísos fiscales. Hoy, si miramos el escándalo más grande de este país, que es de los Panama Papers, en la cual salen listas de miles de personas que han evadido impuestos, que han hecho cuentas en paraísos fiscales. En el caso argentino, que se habla que son unos 4.500, entre ellos, por desgracia, el presidente de nuestro país. Lo que hace que esté la foto del presidente de nuestro país, que a mí no me importaría, pero me importa porque es el presidente de mi país, en la tapa de todos los diarios del mundo, lo que es un desprestigio para la nación. O sea, porque por desgracia, o sea, a mí no me importa su vida privada, pero él nos representa a todos, bueno, y estamos en boca de todo el mundo, así como nosotros hablamos de otros líderes mundiales que están complicados, algunos ya renunciaron, otros, por ejemplo, Cameron, hay manifestaciones pidiendo la renuncia. Pidiendo la renuncia, es verdad. Bueno, y entonces nosotros estamos en eso. Bueno, si vemos, según lo que dicen los que han podido ver las listas, la mayoría de los argentinos que están ahí, por sectores, digamos, de trabajo, llamémoslo así, o de ocupación, son dirigentes del fútbol. O sea, ¿por qué? Porque hacen este tipo de negocio. Aparte, el fútbol es un escándalo mundial. Recordemos que hasta el presidente de la Federación Internacional del Fútbol está con un problema judicial gravísimo, junto con otros, entre ellos muchos argentinos. Sí, la verdad que sí. Lamentablemente el fútbol está un poco sucio. Yo te hablo como dirigente deportivo y representante de un club desde más de hace 22 años. Y te puedo decir que en estos últimos años sí se involucró mucho la política de Estado en el club. Y vos sabés que nosotros
los que estamos ahí, que hacemos política dirigencial deportiva, no sabíamos por qué era el motivo. Después, con el correr de los tiempos, con el correr de los meses, de los días, nos dimos cuenta que eran gente que necesitaba el club. Entonces ahora nos es difícil erradicarlo. Y no podemos, no hay un medio, digamos, los pueda erradicar, decir, mira, esto se tiene que terminar acá. Es imposible. Aparte de la situación actual, con el ejemplo que tenemos con nuestro actual presidente, nos vemos que la carrera política de Macri comienza en un club de fútbol que es Boca. Por supuesto. Entonces, más de uno ahora piensa que desde esa presidencia de un club puede ser un trampolín a la presidencia de la nación, vicepresidencia, gobernaciones, etcétera. Y también se habla de que Tinelli, por ejemplo, pretendía estar en la AFA porque de ahí también pensaba tener una catapulta a una candidatura presidencial. Entonces, es un lugar muy apetecido ahora. Ahora sí. Porque hay un ejemplo claro, si el actual presidente surge de ahí. Inclusive, hay algunos que hacen el camino inverso, que del éxito político van al club. Por ejemplo, el caso del secretario general de la CGT, Moyano, sí, hizo su carrera como gremialista, pero ahora que está como secretario general de la CGT, él se mete en un club de fútbol porque le parece muy importante. Sí. Eso es todo un símbolo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y esta gente es la que organizó la famosa elección de la AFA, que hubo ese escándalo. Entonces, si nosotros queremos limpiar la AFA o el sindicato que el oyente le parezca o el partido político, nosotros tenemos que ir al origen del problema. Sí, eso sí. Y el origen está en la elección. Y cuando vamos a esa elección vemos que hay todo tipo de fraudes. Sí. Lo mismo ocurre en entidades mucho más chicas y que nadie presta atención, como ONG, sociedades de fomento, porque cuando hay una elección, por ejemplo, en un sindicato importantísimo, pongámoslo en la UOM, probablemente muchos periodistas lo tomen, manden cronistas, saquen alguna foto. O en la AFA, por ejemplo, cuando Tinelli y Segura competían, estaban todos los canales. Pero si hay una elección en una sociedad de fomento, en el fondo de Villa Hidalgo, por dar un ejemplo, Lanzones, ¿quién va a ir? ¿Qué canal de televisión le va a importar eso? Son zonas aisladas, no va a haber policía, no va a haber control ninguno. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ustedes van a ver que hay sociedades de fomento en el Gran Buenos Aires que están tomadas por algunos vivos, que directamente, por ejemplo, si uno quiere hacer un cumpleaños de 15, tiene que contratarle a él como si fuese el dueño del salón. Sí, y verdad. Se quedan con la plata y andan con coches últimos modelos en zonas muy carenciadas, armados, ¿no? Y entonces, ¿cómo se produce eso? ¿Qué elección hay ahí? Ninguna, porque no hay control, sino el mismo vecino, la sociedad de fomento, las ONG, en general se construyen con un esfuerzo de gente del barrio. Muchos de ellos, siempre generalmente hay uno que es el que hace el gran esfuerzo, ¿no? Que deja a su familia, que está sábado y domingo construyendo el baño, la piecita, para comenzar a trabajar y así. Y quizás dio toda su vida ese hombre y murió para que ese barrio tuviese una salita de primeros auxilios, ¿no? O un comedor para los niños carenciados. Y después vienen un par de vivos y se quedan con el lugar, que es el fruto del esfuerzo de esta gente idealista y buena, ¿no? Que sacrificó su propia familia en bien de la comunidad, y se quedan con todo. Entonces, todos estos temas que todos conocemos, creo que, o sea, conoceremos ejemplos, cada uno pensará en el que conoce. Bueno, ¿cómo se termina? Y la única forma de terminar es que haya democracia real, o sea, que la gente, por ejemplo, en el barrio donde está esa sociedad de fomento o ONG o como entidad de bien público, pueda votar. Y entonces, si puede votar, no lo va a votar al pillo que está tomada la sociedad o la entidad, y la utiliza en su propio... Porque lo conocen, porque viven ahí, saben que este hombre, digamos, esta persona se está enriqueciendo a costa de esa sociedad. Sí, la verdad que sí. Y lo mismo ocurre en un club de fútbol, por ejemplo. Los hinchas del club, socios, si ven que su presidente tiene una cuenta en Panamá, ¿no? Y que obviamente es millonario, y que el club está al borde de la quiebra, como ocurre en muchísimos clubes de fútbol. Es verdad. De primer nivel, ¿no? Van a votar en contra para cambiar esa situación. Pero hay que darle la posibilidad de que la gente vote. No es que la gente no entiende, porque uno dice, ¿cómo puede ser que los trabajadores, por ejemplo, hablando de diferentes entidades así, salpicando a propósito, para que nos demos una idea de que no es un caso? Porque, por ejemplo, el oyente que está pensando en su sindicato,
dice, bueno, en mi sindicato está fulano de tal, que es un corrupto, un inmoral, entonces cree que es una cuestión particular de su gremio, donde está ese sindicalista con otros que él mismo conoce, porque trabaja en esa rama de la actividad, y cree que no es ahí. Cuando empieza a mirar un poco más y se aleja la mirada, y empieza a mirar todo, va a ver que en todos lados pasa lo mismo, salvo excepciones. Porque reconozcamos que hay muchos dirigentes de gremiales o entidades de bien, porque son gente idealista, que no hace ningún fraude, pero es la minoría. La mayoría, por una naturaleza humana, quiere permanecer aferrado al cargo hasta la muerte. Y eso creo que perjudica a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo en el club donde estoy representando, nunca estuve de acuerdo de las reelecciones, porque es como que uno se asienta en el poder y le gusta, y no le da la cabida al otro que puede tener también la misma capacidad. Claro, a veces cuando uno discute, conversa esto con ciudadanos, a veces no entienden ese concepto tan claro, porque la historia de nuestra sociedad, en la sociedad los gobiernos eran eternos, digamos, había reyes que gobernaban hasta que se morían, y cuando se morían venían sus hijos, etcétera. Bueno, hay pensadores como Rousseau, Montesquieu, etcétera, Diderot, otros, ¿no? Que analizaron esto y sostenían que la clave es que nadie deba permanecer en el poder y que a su vez nadie tenga el poder absoluto, lo que se llama la división de poderes. Eso se aplica o digamos estalla en la Revolución Francesa. Señor, no puede haber un rey que tenga el poder judicial, ejecutivo, todo junto. O sea, que haga la ley, que la aplique y que juzgue y que a su vez ejecute. No puede ser. Entonces, al haber diferentes poderes, los poderes compiten, es decir, se controlan, como vemos ahora en pequeño, porque la democracia nuestra está en pañales y andamos a los tumbos. Pero por ejemplo, vemos que un presidente o un ministro toma alguna medida y un juez investiga y quizá lo detiene o lo procesa. Eso está bien, porque para eso está la justicia. Políticos, por ejemplo, diputados, que piden informes o hacen comisiones investigadoras de supuestas irregularidades. Y bueno, para eso está la Cámara de Diputados y Senadores, para controlar, además de hacer leyes, para controlar el Ejecutivo. Por eso te digo, Eduardo, que ahora en AFA, por ejemplo, hay un proyecto que se está emitiendo, te digo por conocimiento, de que haya una sola reelección. O sea, que el presidente que sea electo ahora en junio va a poder, si tiene la capacidad de hacer las cosas bien, va a ser reelecto una vez más y después nunca más. Vos, por ejemplo, si estás en el tema deportivo, nosotros tuvimos a una persona a cargo del fútbol, toda su vida, hasta el último segundo de su vida, hasta que se murió, ni siquiera pidió licencia por un minuto, ¿no? Y era un hombre que fue designado por la dictadura militar del proceso. Estamos hablando cuando vos hablabas que nos conocemos hace muchos años, cuando éramos niños. Bueno, antes de eso, antes de que vos eras un niño, ya este hombre estaba a cargo de la AFA. Es verdad. Bueno, y todo el mundo hablaba muy mal de Grondona, ¿no es cierto? Para hablar con nombre y apellido. Era una persona no bien vista, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero tenía una gran importancia en la asociación mundial, ¿no? Y estaba electo y reelecto eternamente. No había forma ninguna de... No había forma, la verdad que no. Bueno, entonces eso no puede ser, pero no en el caso de Grondona, digamos, de la AFA. En ninguna institución. No puede haber una persona... Sí puede haber alguien que trabaje. Por ejemplo, supongamos una persona tiene vocación política, ¿no? Bueno, es presidente de la nación. Bueno, después de eso, de un periodo de reelección o con un espacio, como en la Constitución nuestra te termina una sola reelección. Bueno, puede ser diputado, puede ocupar otros cargos, puede ser ministro. Puede ir a la Corte Suprema, no es que se tiene que retirar a su casa a jubilarse, pero no en el mismo lugar. Sí, seguro, es verdad eso. Porque eso forzosamente descompone al hombre, ¿no? Y eso no lo inventamos nosotros, eso es el espíritu de la Revolución Francesa, y lo tenemos que cuidar. Y muchos ciudadanos a veces no tienen claro, porque me dicen, y si es un buen intendente, ¿por qué no puede? Y si es un buen gobernador, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Si es bueno, o un buen presidente. Bueno, porque se va a transformar en malo. Claro. Además, si es bueno, tendría que haber formado quienes lo sucedan. Porque forzosamente, si cualquiera de nosotros ocupa un lugar, pongamos una gobernación, nosotros no somos eternos, los seres humanos nos morimos. Claro. Bueno, ¿y quién va a quedar cuando nosotros no estemos?
Sí. Entonces un buen dirigente arma equipos Sí. que lo reemplacen. Si no armó nada, bueno, muy bien, no gobernó. No, seguro, ¿No es cierto? seguro Bueno, que no. Estos son conceptos básicos que tenemos que tomar conciencia todos y todos los ciudadanos luchar. Es difícil porque cuando uno apoya a un determinado candidato, Sí. por ejemplo, el partido A, yo soy del partido A y el partido B está en el poder, quiero que se vaya el B, cuando llega el mío, yo entonces justifico todo lo que hace el mío, que es algo que podemos analizarlo con relación a lo que está ocurriendo. Sí. El país se dividió, ¿no?, entre los kirchneristas y los anti-kirchneristas, con un gran odio, ¿no?, en gran parte de la población. Gran parte de la población, entre lo que me incluyo, no tenemos odio ni con unos ni con otros. No, yo tampoco. Pero hay un gran enfrentamiento. Entonces, los que, por ejemplo, los que están con uno de estos sectores, por más que salgan noticias que prueben o que uno vea con sus propios ojos que eran corruptos, los trata de justificar. Entonces, ¿cómo puede ser si está a la vista? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los que estuvieron con el actual presidente. Sí. Es evidente y reconocido por él que tenía cuentas en paraísos fiscales. ¿Cómo se justifica eso? Este hombre dice, bueno, pero yo no tenía plata, pero el dinero no se lo puede rastrear porque el sentido de un paraíso fiscal, ¿qué es un paraíso fiscal? Es un lugar donde lo fundamental es el secreto. Sí. Si yo soy un corrupto que pongo dinero en un paraíso fiscal, lo que más exijo es que nadie se entere, que no se sepa. Por supuesto. Entonces, si en ese país X o esa isla o como, ¿no? Puede ser, Sí. Panamá es un país, Sí, pero sí. hay otras que son islas. Bueno, en ese país dice, bueno, nosotros vamos a colaborar con la justicia y vamos a mostrar los registros. Al otro día ese país quiebra, porque se van todos. Santo. Porque el único motivo por el cual están ahí es porque tienen que garantizar el secreto. Sí. Por eso cuando un país, en este caso está de moda Panamá, Sí. dice, vamos a colaborar, no van a colaborar nada, ¿cómo van a colaborar? Si su razón de ser es no colaborar. Es verdad eso. Bueno, entonces, ¿cómo uno puede, porque justificar hechos tan evidentes? Sí. Porque si el presidente nuestro, en este caso, negase y diría, no, yo no soy titular, bueno, habría que investigar si pero él mismo reconoce. Hoy, por ejemplo, apareció otra cuenta y él declaró, dice, la verdad que no me acordaba ni siquiera que la tenía esa empresa. Bueno, declaraciones asombrosas. Asombroso, la Es decir, verdad que sí. ¿Cómo voy a creer yo que el presidente o cualquier otro tiene varias empresas en el extranjero Sí. y no sabe? ¿Y cómo no sabe? Inclusive parece que Macri, en este caso estamos desarrollando un tema específico, Sí, ¿no? por supuesto. pero igual es el tema del día. Macri declaró de que él no recuerda haber firmado. Bueno, si no firmó, alguien le falsificó la firma. Por supuesto. Entonces hay un escribano que tendría que ser juzgado, el padre, porque teóricamente Sí. el padre dijo que la empresa sí es de él. Entonces si el hijo dice que no firmó, Sí. obviamente el padre le falsificó la firma. Seguro. Bueno, entonces esto no cierra de ningún lado. No. Bueno, lo mismo ocurre, por ejemplo, yo cuando veo las imágenes de gente que recibe a la presidenta de la Nación como una heroína cuando está citada por la justicia, bueno, es algo que uno tiene que mirarlo. Está bien que también hay un tema ya que viene, Sí. que me llama la atención, porque cuando uno charla en la radio, como no sabemos que hay gente del otro lado del micrófono, pero como está cerrado en un estudio, Sí. se presta como para hacer un análisis así como cuando están con los amigos en una Sí, mesa, ¿no? seguro. A mí me llama la atención, primero me llama la atención en el caso de Milagro Sala. Milagro Sala está acusada de graves ilícitos. Sin embargo, ella no se la detiene por los graves ilícitos que la acusan, que tiene autos, dinero, hay filmaciones también llevándose bolsas de dinero la gente. Bueno, no, por eso no. La detienen por hacer un acampe, o sea, una protesta. Entonces, pensemos esto, supongamos que hoy el hijo de Lázaro Báez agarra un cartel con una pancarta, ¿no?, con un palo, y pone libertad a mi padre, liberen a mi padre, y empieza en la plaza a caminar y a gritar. Hay que meterlo preso. Si lo meterían preso al hijo de Lázaro Báez porque él dice libertad, uno tendría que defenderlo porque tiene todo el derecho a protestar. ¿Cómo no va a tener derecho a hacer una manifestación, aunque sea injusta, o uno diga, mira qué vergüenza? Sí, seguro, eso sí. Bueno, Milagro Sala tenía todo el derecho a hacer cualquier manifestación. Ahora, júzguenla por los hechos que se le imputa, ¿no? Porque si hace eso, o sea, si la detienen por manifestar,
todo el mundo va a decir, esto es una barbaridad, un atentado a la libertad. Sí. Bueno, parecía, dice, qué error tan grave, ¿no? Que a uno le parece insólito, porque algunos de las figuras que actúan ahí, entre ellos el gobernador Morales, bueno, es un hombre de mucha experiencia. Bueno, digamos que ahora ocurre algo parecido con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner la acusan de ilícito que todos conocemos, gravísimo, con OTESUR, con... bueno. Pero a ella la llaman a declarar, a mi entender, por algo que no es judiciable. Sí. Es una decisión política que todos sabíamos que era equivocada, pero que no deja de ser una decisión política. Sí. Para eso está el presidente. Supongamos que a Cristina Kirchner la juzgan y la quieren meter presa porque ella estaba cerca de Chávez y de Correa. Bueno, eso es su atribución como presidenta. Sí, no es un delito, no es un delito, es una decisión política. En el caso del dinero que se manejaba con los dólares a futuro, si se probase de que ella tomó esa decisión para enriquecerse ella, sus parientes, sus amigos, es otra cosa. Sí. Pero por la decisión política no se la puede juzgar. No. Estoy hablando sin haber visto la causa, lo que es muy arriesgado. Muy arriesgado. Entonces, lo que analizo, ¿cómo puede ser que haya errores tan garrafales en los dos casos? ¿En verdad no la estarán queriendo proteger a esta mujer? ¿O son tan torpes? Porque son dos casos semejantes. Sí. En vez de juzgarlo por lo grave, lo juzgan por hechos que uno dice, bueno, esto, si a mí me preguntan, yo no soy kirchnerista, obviamente, yo soy radical, ¿no? Y estoy en contra del kirchnerismo. Sí. Si a mí me preguntan, me dice, ¿la pueden juzgar por tomar una decisión política de, por ejemplo, vender dólares a futuro o cerrar el mercado cambiario? No, eso es una decisión política. Es así, no es juzgable, eso lo sabemos todos. Entonces, ¿por qué se lo hace con esto? Entonces ya viene como una heroína. La gente la va a recibir y, ¿no? Sí. Dicen, bueno, estás perseguida. Sí. Es algo para meditar, ¿no? Si esto es una casualidad o obedece a algún tipo de negociación, porque no olvidemos, también hablando, nos desviamos del tema de mi libro de fraude, por favor. Pero tiene que ver, porque el origen de cómo llegan determinados políticos, jueces y todo, es el origen de lo que estábamos criticando. Sí. Por eso en el libro uno critica para que la gente pueda elegir. Después ocurren estas cosas. Sí. Entonces, yo lo que uno apunta es que me llama la atención que haya en este momento una guerra tan fuerte entre el kirchnerismo y el macrismo, en la cual los dos pierden. Sí. Porque obviamente al salir estos trapitos al sol, se ensucian todos. Sí, todo. O sea, porque uno ve, inclusive es malo para la democracia, porque la gente que es más o menos imparcial dice, son todos, lo que son todos lo mismo. Entonces, que no es así, porque no son todos lo mismo. Seguro. Pero aparecen y con denuncias muy graves. Seguro. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Estaré negociado esto de alguna manera abajo de la mesa sin que nos demos cuenta? Y lo que me llama la atención es esto, cómo se está encarando las dos los dos procesos, sobre todo el de Cristina Kirchner, que es la presidenta de una nación, ¿no? Además, también hay que analizar cómo nos perjudica esto. Imaginemos que esto sale en todos los diarios del mundo. Entonces sale que la anterior presidenta es citada por la justicia acusada de gravísimos ilícitos. Y el actual presidente tiene cuenta en paraíso fiscal. Entonces, ¿qué imagen usted tendría de un país así? Por supuesto. No tendría buena imagen, claro, es verdad. Eso normalmente, esas noticias las leemos cuando hablamos de un país africano, ¿no? Sí, es verdad. Y que uno llama la atención y dice, pero vos mirá qué atraso, cómo vive esta gente. Porque y después se habla de que se buscan inversiones extranjeras para dar seguridad. ¿Qué imagen de seguridad? Es verdad eso. ¿No? Pero bueno, como decía, el origen de todo eso está en cómo se eligen nuestras autoridades. Y por eso escribí ese libro, tratando de siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando, uno al ver que hay fraude en diferentes entidades con diferentes sistemas, porque si también el oyente, por ejemplo, si el oyente que es un trabajador está afiliado a un sindicato. Bueno, en muchos sindicatos, por ejemplo, se vota con las llamadas urnas volantes. Sí. O sea, una urna va a una fábrica, los trabajadores votan, se cierra y se va a otra fábrica y así. Después se guarda la urna en el sindicato, al otro día de vuelta se agarra un auto y empieza a recorrer el resto, hasta que se recorre en toda la fábrica. Seguro, es un sistema de urna volante. En otras entidades, por ejemplo cooperativas, que
que también muchos de nosotros somos socios de cooperativa, porque es muy común. Es verdad. Bueno, en la cooperativa, por ejemplo, un socio puede votar por otro porque le da poder, y yo voto por mí y voto por otro que me dio poder a mí para que vote, ¿no? Tengo un doble voto, pongámosle. Después hay muchas entidades donde se vota por correo. Inclusive países que se votan por correo. Por correspondencia, usted vota y manda una carta, llega la carta, se mete en la urna y también se guarda. O sea, el sistema de voto por correo generalmente dura una semana, 10 días que van llegando las cartas, se van guardando hasta que llega el momento del escrutinio y se abre. Y se abre, es verdad. Después, acá hay voto electrónico en ciertos lugares, en ciertas provincias como Santa Fe, por ejemplo, se vota con boleta electoral única, que es un avance. La boleta electoral única es un pequeño avance, no es la solución. Lo que pasa es que lo que yo critico es que se lo plantea como si la solución la boleta única. No es la solución de nada, pero es un avance, es mejor una boleta única que como votamos ahora. Bueno, Edu, ahora vamos a una pausita. Sí, cómo no. Vamos a un temita musical. Y estamos acá con el doctor Eduardo Carlos Pablo Zimmerman. Un honor tenerlo acá a mi lado.